Hola amigos y amigas, hoy les vamos a hablar sobre la historia de la música electrónica. En 1761, el francés Jean-Baptiste Delaporte construye el clavichín eléctrico, el primer instrumento electromecánico de la historia. Tuvo la buena idea de patentarlo. El sonido se producía cuando unas partes interiores se cargaban con electricidad estática, y esta electricidad se encargaba de hacer sonar unas campanas en el interior. Realmente el primer instrumento electrónico de la historia fue inventado en 1897 por el norteamericano Thaddeus Cahill y se llamó telharmonium. El telharmonium es un instrumento que pesa 20 toneladas y medía 18 metros de largo. Tuvieron que pasar 9 años desde su creación para que las personas tuvieran la oportunidad de oírlo. El telharmonium duró varios años hasta que se quedó obsoleto por la creación de la radio. Tuvieron que pasar algunos años con el invento de la radio, hasta que en 1942 AEG empezó a realizar pruebas de grabación en estéreo. No obstante, estos dispositivos y técnicas fueron un secreto fuera de Alemania hasta el final de la guerra. Cuando varios de estos aparatos capturados fueron llevados a Estados Unidos por Jack Mullin y otros, estos grabadores capturados sirvieron de base para los primeros grabadores de cinta profesionales que fueron comercializados en Estados Unidos, el modelo 200 producido por la empresa Ampex. La cinta de audio magnética abrió un vasto campo de posibilidades sonoras para músicos, compositores, productores e ingenieros. La cinta de audio era relativamente barata y muy confiable, y su fidelidad de la reproducción mejor que cualquier otro medio de audio conocido hasta la fecha. El francés ingeniero de sonido y compositor Pierre Schaeffer fundó el estudio de Francia RTS Radio en París, compuesta por varias grabadoras, micrófonos y equipos para la edición de cintas. Las principales técnicas para grabar música consistían en recortar, pegar, palmar o recorrer hacia atrás distintos fragmentos de la cinta grabada. Pierre Schaeffer, quien colaboró con Pierre Henry en 1950, Schaeffer dio el primer concierto no emitido de música concreta en la École Normale de Musique de París. Posteriormente ese año, Pierre Henry colaboró con Schaeffer en la Symphonie pour un homme seul en 1950, la primera obra importante de música concreta. En París, en 1951, en lo que convertiría en una tendencia global, RTF creó el primer estudio para la producción de la música electrónica. También en 1951 Schaeffer y Henry produjeron una ópera, Operus, para sonidos y voces concretos. Carl Stockhausen trabajó brevemente en el estudio de Schaeffer en 1952 y posteriormente durante muchos años en el estudio de música electrónica de la WDR de Colonia en Alemania. En Colonia, el que se convertiría en el estudio de música electrónica más famoso del mundo, inició actividades en la radio de la NWDR en 1951, después de que el físico Werner Meyer, el técnico de sonido Robert Bayer y el compositor Herbert Edman, que se convertiría en su primer director hasta 1962, convencieron al director de la NWDR, Hans Hartmann, de la necesidad de dicho espacio. El mismo año de su creación, 1951, fueron transmitidos los primeros estudios de música electrónica en su programa vespertino de la propia radio y presentados en los cursos de verano de Darmstadt. En 1953 hubo una demostración pública en la sala de conciertos de la radio de Colonia, donde se dejaron escuchar 7 piezas electrónicas. El programa comprendía en las siguientes piezas: Estudio 2 de Carl Stockhausen, Goldskempel de Herbert Edman, Composición número 5 de Karel Goldberg, Sismogramas de Henry Pousseur, Formantes 1 y 2 de Paul Gredinger, Estudio 1 de Carl Stockhausen y Estudio sobre mezclas de sonido de Herbert Edman. Ahora hablaremos sobre la música electrónica japonesa. Tras la creación de la compañía Sony, conocida entonces como Tokyo Tsushishin
Gogyo Kaka en 1942. Dos compositores japoneses, Toru Takemitsu y Minao Shibata, de modo independiente escribieron sobre la posibilidad de utilizar la tecnología electrónica para producir música hacia finales de los años de 1940 hacia 1948. Takemitsu concibió una tecnología que pudiera traer ruido dentro de tonos musicales atemperados, dentro de un pequeño y complejo tubo, una idea similar a la de Musique Concrète de Pierre Schaeffer. Había aventurado el mismo año en 1949. Shibata escribió sobre su concepto de un instrumento musical con grandes posibilidades de actuación, que pudiera sintetizar cualquier tipo de onda de sonido y que sea manejando muy fácilmente, prediciendo que son instrumento tal. La escena musical sería cambiada drásticamente. Ese mismo año, Sony desarrolló el magnetófono magnético G-Type. En 1960 y 1970 fueron años fértiles para la música electrónica, no solo para la música académica, sino también para algunos artistas independientes, a medida que la tecnología del sintetizador iba volviéndose más accesible. Milton Babbitt compuso su primer trabajo electrónico utilizando el sintetizador. A su obra la llamó Composition for Synthesizer. Fue creada mediante el RCA en el CPEMC con la colaboración que ocurrían superando las barreras de los océanos y de continentes. Conforme el sintetizador ha ido evolucionando junto al género de la música electrónica, ahora se utilizan más complementos como son mezcladoras y computadoras para poder mandar efectos. Actualmente ya no solo hay la música electrónica, sino también varios derivados como el house, el electro house, el deep house, el dubstep, el hard house, que son géneros derivados de la electrónica, los cuales la base de estos géneros siguen siendo la utilización de sintetizadores más las mezcladoras junto a los computadores. Ahora les dejaremos con un video de exponentes de la música electrónica. Muchas gracias por su atención.